No, ¿para qué, pastor? Sí, le voy a dar la oportunidad a mi esposa. No sé si quieres subir, amor. Bueno, primero que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por los 39 años de historia, de vida de la iglesia. Así que de verdad nos sentimos muy honrados de poder estar en este lugar. Y bueno, es extraño porque siempre había tenido la oportunidad de venir en un par de ocasiones. No había podido venir con mi esposa y justo hoy día que podía venir con mi esposa, ella está difónica. No habla, hermano. En serio. Así que va a tratar de hacer un esfuerzo. ¿Ya? Sí, que el Señor les bendiga. Le pido disculpas. Sí, estoy con tratamiento por si acaso, pero sí, me afecta la garganta cada cierto tiempo. Pero eso no me impide no hablar, queridos. Hablo igual. Es un gusto, sí, mi esposo ha estado un par de veces acá, siempre muy contento, gracias por su afecto, por su cariño. Tenemos un ministerio donde el Señor ha sido fiel con nosotros y llevamos hartos años trabajando en la obra del Señor. Somos hijos de pastores, somos segunda generación de pastores, los dos, y no hay nada más hermoso que servir al Señor juntos. Y no hay nada mejor que criar a los hijos en la casa del Señor. Así que nos encanta ser iglesias de generaciones. Porque Dios cuando nos mira, no nos mira solo. Nos mira a nosotros y a todas nuestras generaciones. Así que bendecimos a toda la familia que está. Bendecimos a todos los padres, abuelos, nietos, bisnietos que saldrán de aquí, que están aquí siendo fortalecidos. Esperando que sea un tremendo tiempo. De verdad, lindo equipo de alabanza, que el Señor los bendiga. Las chicas tremendas también ahí, felicidades también por eso y felicidades también por todos estos años de servir al Señor. Wow, un aplauso para ustedes, que el Señor les bendiga. Y deseando que este sea un maravilloso tiempo en la presencia del Señor. Gracias. Le ayudo. Cuidado. ¿Vio? No estaba mintiendo. Justo el día que vine con ella estaba un poquito complicada de la garganta. Bueno, yo quiero decirles que a mí me sorprende, la otra vez se lo decía como broma, pero es verdad, normalmente en el ministerio o en la vida ministerial no necesariamente uno hace tanto vínculo con una iglesia en particular o con pastores en particular, y yo quiero agradecerle a los pastores, muchas gracias por la invitación, gracias por considerarnos para poder predicar la palabra, que es algo, yo le decía estos días a alguien, es algo tan valioso, tan digno, tan elevado, creo yo, que es un privilegio tan maravilloso predicar la palabra del Señor y así también recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Es verdad, normalmente cuando hacemos algún tipo de evento en la semana hay gente que falta por muchas razones, pero yo aprendí con los años a enfocarnos en aquellos que están hoy aquí. Sin duda muchos están, me parece que ustedes transmiten a través de YouTube también, entonces muchos están conectados y les bendecimos donde quiera que se encuentren, si están ahí haciendo un asadito en su casa, que Dios tenga misericordia de ustedes, el Señor los perdone. Si hay alguien con la camiseta de la selección, también que Dios tenga misericordia de ustedes. Y espero que el rapto, por lo menos yo que creo en el rapto, no sea hoy, en un rato más. Ay, bien. Bien, querido. ¿Cuántos han venido a celebrar, pero también a recibir una palabra? Amén. Yo les quiero contar algo. Los pastores tenemos muchas maneras y muchos mensajes que podemos predicar cuando nos invitan, ¿no? Tenemos una lista de prédicas, algunas que ya han sido probadas en nuestras propias congregaciones. No le voy a mentir que todos los pastores tenemos algún caballito de batalla, algún mensaje de presentación, pero yo quiero contarles algo como introducción. Cuando el pastor me hablaba de poder venir y predicar la palabra, el Señor inmediatamente, pastor, esa llamada, ese WhatsApp, no recuerdo si hablamos también en la reunión de pastores, inmediatamente el Señor, no sé si ese día o al otro, Dios colocó una palabra en mi corazón especial para la iglesia y para el aniversario de la iglesia.
Y la palabra de hoy lleva como título una iglesia victoriosa. ¿Cuántos son parte de una iglesia victoriosa? Amén. Entonces yo quiero compartir esta palabra que el Señor puso en mi corazón. Ahí ya comenzamos a correr el tiempo. Perfecto. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice en la versión Reina Valera, ¿lo tenemos? Parece que lo proyectamos. ¿Acá también aparece? Ya, perfecto. Igual lo tengo anotado acá por si acaso. Dice lo siguiente la palabra del Señor, présteme atención. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Verso 15, présteme atención, verso 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mira, hay dos preguntas acá. La primera, ¿qué dice la gente? La segunda, Jesús le preocupa, ¿qué piensan ustedes, los discípulos? Está bien, eso es lo que piensan ellos, pero dice en el verso 15 y les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga conmigo, iglesia. Esa palabra es clave hoy, porque hoy voy a hablar acerca de una iglesia victoriosa. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y fíjense en esta frase, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De verdad, cuando el pastor me invitaba y me hablaba del aniversario, y me hablaba de los 39 años que llevan como congregación, que sin duda es más, ¿no? El tiempo ministerial, de desarrollo, de comenzar la iglesia, dependiendo también del contexto en el que la iglesia se formó, pero ya son 39 años de historia y sin duda la iglesia ha pasado por muchas situaciones y no necesito ser profeta para saber que la iglesia ha pasado por muchas situaciones difíciles. Lo puede confirmar con un amén, no hay problema. Soy pastor de una iglesia hace 17 años, crecí siendo hijo de pastor, mi padre ya tiene, ¿cuántos? 43, 44 años de ministerio, entonces mi esposa creció siendo hija de pastor, entonces sabemos que la iglesia padece, sabemos que la iglesia sufre, a veces ataques desde afuera y a veces crisis desde adentro, que a veces creo yo que son las más dolorosas, las que se producen desde adentro, ¿no? Producen un impacto muy fuerte. Pero Dios me daba esta palabra y me daba el título. Y quería en esta tarde, con mucha humildad y sencillez, recordarle que usted y yo somos parte de una iglesia victoriosa. No se olvide del título, lo puede anotar si tiene en su celular un cuadernito, una iglesia victoriosa. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, hay algunos datos que para mí son importantes por mi forma de ser, de estudiar, y creo que el contexto, el lugar donde esto se lleva a cabo es muy particular. El lugar era una ciudad muy especial. De hecho, si usted lee el texto, en el verso 13 nos dice dónde se lleva a cabo toda esta escena, muy conocida por lo demás. ¿Dónde? Dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Entonces, lo primero que le quiero contar como introducción es acerca del lugar. ¿Qué importancia tenía el lugar? Yo soy un convencido de que Jesús seleccionó de manera especial cada lugar donde ejecutar un milagro, donde entregar una palabra, donde hacer un llamamiento. Cada lugar en el ministerio de Jesús, en esos 3 años que fueron años potentes, años de impacto, cada lugar fue un lugar significativo. Y esta palabra sobre la iglesia, hablada a los apóstoles que después iban a ser los pastores de la iglesia,
esta palabra está dentro de un contexto y esta palabra se desarrolla en la ciudad o a los alrededores de la ciudad llamada Cesarea de Filipo. Y le quiero contar y leer un par de cositas para entender por qué la pregunta y por qué esta palabra en este lugar. Y perdóneme si alguno no está acostumbrado a estos datos, pero para mí son importantes. Cesarea de Filipo era una ciudad al suroeste de Damasco que originalmente se llama Paneas, por ser, escuche esto, preste atención, por ser un centro donde se rendía culto al dios Pan. Literal, como el pan nuestro, ¿no? El pan que comemos, así mismo se escribe, pero era un dios, era una divinidad. Divinidad griega. Dice que en el primer siglo antes de Cristo, César Augusto dio la región a Herodes el Grande, rey de Judea, y después Filipo, hijo de Herodes, fue quien le cambió el nombre inicial y le colocó Cesarea en honor al emperador, agregándole de Filipo en su propio honor. Hay un historiador, los que han estudiado teología pueden saber que hay un historiador muy conocido, Flavio Josefo. Y Flavio Josefo dice sobre esto, dice que el nombre oficial de Cesarea es Paneas o Panías, por encontrarse en el lugar llamado, dice, donde Herodes el Grande, ya en el año 20 a.C., había construido un templo a Pan, o al dios Pan, el dios griego de las fuentes, cuyas ruinas son hoy todavía reconocibles en honor de Augusto por haber regalado aquellos territorios. Así que lo primero que encontramos es que el lugar donde se desarrolla esta historia era un lugar infectado de idolatría. Era un epicentro de idolatría pagana, como la cultura griega en su naturaleza y en su esencia lo era. Este dios era un dios más de todo el panteón griego de dioses que tenían ciertas características. Ese era el lugar. ¿Qué característica tenía este dios? Vamos con este segundo dato. Pan. Dice, Pan es una figura de la mitología griega que dice que en un principio fue una deidad, escuche esto, pastoral. De hecho, se creía que vivía en las montañas y los bosques de Grecia y estaba considerado como el patrón de los pastores, de los rebaños. Así que fíjate que ya ese dato, tanto el lugar como el Dios que era adorado en ese lugar o venerado en ese lugar, tenía alguna característica. Era el Dios que se creía que estaba en las montañas y era el patrón de los pastores de rebaños. En ese lugar, el pastor de los pastores le pregunta a sus discípulos, ¿qué piensan ustedes que soy yo? Por eso la declaración que Pedro hace es tan significativa. Porque no solo es una pregunta al aire, es una pregunta en un lugar determinado, bajo circunstancias determinadas, en un contexto de idolatría determinado, donde lo que tenía que probar Jesús es si su figura era tan trascendente en la vida de sus discípulos, aún rodeados de paganismo. En otras palabras, lo que te estoy queriendo decir es que esta pregunta a veces es una pregunta que Dios también nos hace a nosotros, que también estamos en una actual Cesarea de Filipo. Estamos en territorios de idolatría, estamos en territorios de paganismo, estamos en territorios donde hay batallas espirituales alrededor de nosotros. Y Dios a veces nos pregunta, ¿qué soy yo para ti? ¿Qué dices tú que soy? Fíjate que la pregunta fue una pregunta a los apóstoles. No fue una pregunta a Pedro. Pedro responde. Pero cuando tú te pones a estudiar esta palabra, la mayoría de los comentaristas concuerdan en que la pregunta no fue a Pedro. La pregunta fue hecha a todos. Hoy Dios nos está lanzando esta palabra. Hoy Dios nos está diciendo, yo sé lo que el mundo piensa de mí, pero yo quiero saber qué piensa mi iglesia de mí. Yo sé qué lugar ocupo en el mundo que los rodea. Jesús les está diciendo de alguna manera qué piensa la gente. La gente piensa que tú eres Juan, que tú eres Jeremías, que tú eres alguno de los profetas. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Tú tienes familia que puede pensar de que Dios no es importante?
Tú tienes familia que piensan que venir a la iglesia es religiosidad. Tú tienes familia que piensan que servir al Señor es fanatismo. Olvídate de lo que otros piensen de Dios. Hoy quiero desafiarte con lo que Dios es para ti. ¿Por qué? Porque hoy estamos celebrando 39 años. Pero no queremos que esta iglesia dure 39 años. Queremos que esta iglesia siga de generación en generación. Pero para eso tiene que levantarse gente llena de convicción de que vale la pena servir a Dios aún en el contexto en el que te encuentras. Amén. Entonces fíjate, era el Dios, el patrón de los pastores. Pan era el Dios de los pastores y rebaños en la mitología griega. Era adorado en esta región. Su presencia en la naturaleza se asociaba con la fertilidad y con la prosperidad, y a menudo se le representaba como un hombre con patas y cuernos de macho cabrío. Una flauta mágica se convirtió en su símbolo distintivo. Ese era el contexto. Jesús toma a los discípulos, los lleva a esta región. En esta región les lanza esta pregunta. Y puede que para cualquier lector esta palabra, este dato no sea trascendente. Para mí es muy trascendente, porque Jesús está parado frente a los hombres que después iban a pastorear la iglesia bajo su liderazgo, bajo la presencia de Él y a través del Espíritu Santo. Entonces lo que Jesús quería probar era cuán influenciados estaban sus mentes y sus corazones, que estaban rodeados de ideas contrarias. Quería probar qué decían ellos. Y la declaración usted y yo ya la conocemos, ¿no? Esta conocida frase de Pedro acerca de la revelación, acerca de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, si quiere anotar puntos, yo tengo 3 puntos para hablar, aparte de esta introducción. El primer punto es la iglesia. Esta palabra iglesia aparece en este mensaje y en esta declaración de manera potente. Es una declaración en labios de Jesucristo. Él habla acerca de la iglesia y nos surge la pregunta, ¿qué es la iglesia? Yo recuerdo que cuando éramos chicos y corríamos en el terreno de mi papá, de la iglesia donde mi papá construyó la iglesia, estábamos en el proceso. Entonces nosotros jugábamos en los hoyos de las fundaciones, jugábamos en los montones de arena, de tierra, en los sacos de cemento, y de repente no faltaba el chiquitito que se le salía un garabato. Entonces nosotros, que éramos más canutitos que ellos, porque yo había crecido en la iglesia, era como, no puedes decir garabatos dentro de la iglesia. Era como, ya, ¿y fuera? No, aquí adentro no. No, era la reja hacia adentro se transformó en un lugar santo y pareciera que marcaba una diferencia respecto a lo que había de ahí para afuera. Pareciera que la conducta desde las puertas de la iglesia hacia adentro tenía que ser una, pero de las puertas de la iglesia hacia afuera podía ser otra, o tenía ciertas libertades. Y esa es una mentalidad un tanto religiosa que nosotros debemos quitar de nuestra mente. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es vida cristiana dentro del templo y fuera del templo. Pero la palabra iglesia se comenzó a transformar en el lugar físico. Y yo buscaba algo que me llamó la atención. Antes de saber qué es la iglesia, debemos saber qué no es la iglesia. La iglesia no es este edificio. Le tengo malas noticias. Yo amo mi iglesia. Uno, por el lenguaje cristiano, yo no cuestiono el lenguaje. Usamos la palabra iglesia. Vamos a la iglesia. Oye, no te vi en la iglesia. Estuvo bueno el pastor Juan el otro día cuando vino a la iglesia. No, hacía frío o hacía calor en la iglesia. Fíjate que relacionamos la iglesia con el edificio, pero la iglesia, la palabra que Jesús ocupa en esta palabra, no es un edificio. Israel, fíjate, es tremendo esto, por eso hay que estudiar la palabra, porque toda la cultura espiritual de Israel siempre estuvo relacionada con un lugar, desde el tabernáculo en adelante.
El tabernáculo se transformó en un epicentro de espiritualidad y luego el tabernáculo que se transforma en un templo tan majestuoso como el templo de Salomón, y luego las destrucciones que vinieron y la reconstrucción del templo después del cautiverio, que no fue tan glorioso como el primer tiempo, no tenía las cosas tan grandes y tan imponentes como el primer templo, pero ahí había una necesidad de reconstruir un templo, porque el templo y toda la espiritualidad de Israel se centró dentro de un edificio. Pero Cristo vino para hablarnos ahora de una iglesia distinta, que ya no era la espiritualidad centrada dentro de un edificio. Así que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es solamente un lugar de reunión. La iglesia no es una secta. La iglesia no es una denominación. Es más, le voy a decir algo que puede que no le suene muy bien, pero yo no soy la iglesia. Pastor, ¿pero cómo? No. Yo no soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La palabra eclesia no es una palabra singular. La palabra eclesia siempre es una palabra plural. Por eso no puedo decir, y perdóneme que le diga esto porque a lo mejor otro pastor le dijo otra cosa, pero perdóneme, no puedo decir que yo soy la iglesia. Yo puedo decir que somos la iglesia. Por eso la palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Porque la iglesia no tiene que ver con un individuo. Yo soy templo del Espíritu Santo, pero yo no soy la iglesia de Cristo. La iglesia es siempre la reunión de más de uno. Y hoy lo que usted ha hecho al salir de su casa, al pasar de su trabajo, al dejar los quehaceres a medio quehacer, al cambiarse ropa rapidito, al agarrar a sus hijos y lavarle la cara rapidito para venir a la iglesia, lo que usted está haciendo es hacer iglesia. Cada vez que tú pasas de tu trabajo a este lugar, tú no solo vienes a la iglesia, sino que prepárate, tú haces iglesia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esa declaración? Mira, la palabra griega es eclesia, la que se usa aquí, la que Jesús usó. Es muy conocido y a lo mejor incluso hasta muy básico dentro del estudio de la palabra, pero es bueno repasarlo. La palabra significa asamblea, es la asamblea de los que han sido llamados. En el sentido religioso, dice, es la reunión convocada por Dios. La palabra iglesia o eclesia es una combinación de 2 términos. La palabra ek, que tiene que ver con un prefijo que significa afuera, es decir, de adentro hacia afuera. Y la palabra kaleo dice que significa llamar. En otras palabras, prepárate, iglesia es la unión de estos 2 conceptos. En otras palabras, iglesia es llamados a salir afuera. Y nosotros nos metemos adentro. Tú haces iglesia cuando tú le hablas a alguien de Cristo. Tú puedes venir a lo que llamamos iglesia, pero en realidad venimos al templo, al lugar de reunión que es hermoso y nos debemos preocupar de él y debemos invertir en él. Pero tú haces iglesia cuando tú sales hacia afuera a anunciar lo que Dios te ha entregado aquí adentro. ¿Por qué Dios te sana aquí adentro? Porque afuera hay otra persona que necesita lo que Dios hizo contigo. ¿Por qué Dios restauró tu matrimonio aquí adentro? Porque no es para que te quedaras adentro. Dios restauró tu matrimonio aquí adentro para que salgas afuera y le digas a alguien que así como Dios lo hizo contigo, Dios también lo puede hacer con ellos.
¿Por qué? Llegaste pobre a la iglesia, llegaste empobrecido, lleno de deudas, lleno de aflicciones, sin trabajo, pero llegaste a este lugar y en este lugar Dios te abrió puertas de trabajo, comenzaste a ser fiel con Dios, comenzaste a aplicar los principios de generosidad, comenzaste a vivir el diezmo, comenzaste a vivir la ofrenda y te has dado cuenta con el transcurso de los años cómo Dios te ha bendecido. Dios no te ha bendecido solo para que te quedes aquí adentro, Dios te ha bendecido para que le recuerdes a los de afuera de que hay un Dios que bendice, que prospera, que te da vida abundante. Tú y yo somos la iglesia. ¡Qué tremendo! Por eso cuando Jesús declara esta palabra, me encanta. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay algo dentro de este primer punto con el que quiero terminar el primer punto, es que somos iglesia, pero no solo somos iglesia, sino que tenemos un sentido de posesión. Somos su iglesia. No solo somos iglesia, no, somos la iglesia de Cristo. Más allá del nombre, más allá de la denominación, más allá de ministerio, Jesús el Rey, más allá de Templo Chile, más allá de Cristo tu única esperanza, todas esas cosas son tan secundarias, querido. Lo más importante, porque ninguno de nosotros, ninguno de los pastores pagó el precio de sangre por nuestra gente, por la gente que va a nuestras iglesias. Cristo pagó ese precio. Así que esta iglesia y mi iglesia y la de mi pastor es la iglesia de Cristo. Me gustó mucho la experiencia de un pastor que fue a predicar a una multitud de gente y cuando se baja del escenario o después de estar en el hotel o en la casa que lo recibió, le dice a la esposa, ¿viste con quién te casaste? Se pegó la quebrada, diríamos en Chile. ¿Viste con quién te casaste? Y la esposa lo queda mirando, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Viste la multitud de gente que fue a ver, a escuchar el mensaje? Y la esposa lo llama y le dice, ven, muéstrame tus manos. Y le revisaba las manos. ¿Pero por qué? Y la esposa le dice, porque no veo ninguna marcas en tus manos. Tú no has muerto por nadie. Cristo murió por su iglesia. Y eso es tan impactante. De verdad, a los pastores, este mismo concepto nos debe impactar. No es mi gente, no es mi iglesia. Dios me ha permitido pastorear un grupo de personas que sabemos, iglesia, esto pasa en todo el mundo, gente que un día está y otro día puede no estar. Hay aquellos que Dios coloca en tu vida por largos trayectos de la vida, hay otros que Dios saca en un momento determinado. Una cosa sé, yo soy solo administrador de la gracia de Dios. La iglesia no es mía porque yo no tengo ninguna marca en mi cuerpo, pero Jesucristo le dijo a Pedro y dijo a los discípulos, sobre esta roca, sobre esa declaración, sobre esa confesión, yo edificaré mi iglesia. Así que iglesia, ¿sabe por qué tú eres la iglesia victoriosa? Porque tú eres la iglesia de Cristo. Aleluya. Hay un sentido de posesión. Gracias, Señor. Punto número 2, anote ahí, edificada sobre una revelación. La iglesia de Cristo es una iglesia en constante edificación, en constante crecimiento. Y esto no responde a una concepción teológica o a una opinión teológica. Jesucristo usó esta palabra, habló de la iglesia como algo que iba a ser edificado sobre algo, sobre un fundamento. Y en este caso no quiero acudir a los comentaristas para dar por hecho algo que damos por hecho. La Iglesia Católica interpreta este pasaje como que la iglesia está fundada sobre Pedro. Nosotros no creemos eso, aunque fue Pedro el que hizo la declaración. No creemos que la iglesia de Cristo está fundada sobre Pedro, sino que la iglesia de Cristo está fundada sobre la declaración que Pedro hizo por revelación divina de que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Por eso, por si no lo sabían, somos protestantes. Son de aquellas cosas que nos separan del catolicismo. El catolicismo pone su fundamento en Pedro. Pedro como la roca a la cual Cristo se refiere. Nosotros no creemos eso ni lo interpretamos de esa manera porque no hay mérito alguno en esta palabra en Pedro. ¿Por qué no hay mérito? Porque lo que Pedro dijo, prepárate, le fue revelado. Fíjate que los 12 podrían haber dicho eso. Todos los discípulos podrían haber respondido algo. Ninguno respondió, Pedro se atrevió. Pero Pedro responde eso y cuando lo responde, Jesús inmediatamente le da a entender que lo que dijo, lo dijo por revelación divina. ¿Qué dijo Pedro para entender este punto número 2? Que la iglesia es edificada sobre una revelación. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me gusta lo que dice William Hendrickson. Declara lo siguiente, présteme atención, que son de aquellas declaraciones que hay que prestar atención. La declaración de Pedro que Jesús es el Hijo del Dios vivo o viviente no puede significar otra cosa sino que en un sentido único, en un sentido no aplicable a mortal alguno, Jesús es, era y siempre será el Hijo de Dios. No solamente es el mismo y único Dios vivo, en contraste con todos los falsos dioses paganos. Recuerda dónde estaba Jesús teniendo esta conversación con los discípulos. En un territorio rodeado, invadido de paganismo y de muchos dioses. En la cultura griega que estaba impactando ese territorio, donde había dioses para elegir a tu gusto. Entonces es tan potente lo que Pedro dice, porque lo que Pedro establece es que Jesucristo es el único Dios. Él mismo es el único Dios vivo en contraste con todos los dioses de los paganos. Sino también, dice, es la única fuente de vida para todo aquel que vive. Por eso Jesús le responde lo siguiente, si me pone ahí el versículo, dice la palabra, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Prepárese para lo que le quiero decir. La iglesia de Cristo no es una iglesia que tiene un fundamento en algo humano. La iglesia de Cristo no tiene el fundamento en su pastor de la iglesia. La iglesia de Cristo no tiene fundamento en las buenas ideas del pastor Juan Córdoba sobre cómo administrar los últimos años de Templo Chile, ni proyectarlo hacia las próximas generaciones. Ese es mi trabajo y eso es lo que yo hago. Tomo la iglesia, la administro, la proyecto hacia los próximos años. Levantamos líderes jóvenes, levantamos matrimonios jóvenes y trabajamos con ellos pensando en las próximas generaciones. Hay actividades que hacemos que las hacemos pensando en los niños, pensando en los jóvenes, pensando en los adolescentes. Todo eso lo hacemos para proyectar la iglesia, pero el fundamento de la iglesia no tiene que ver con un pensamiento mío. El fundamento de la iglesia está edificada sobre una revelación espiritual, la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, es un llamado y es un grito desesperado a que la iglesia vuelva a ser como cristocéntrica y deje de ser pastorcéntrica. Por eso me encanta cuando me invitan a predicar, porque yo puedo dejar a otro predicando en mi iglesia. No solo a un pastor que trabaja conmigo, hoy día predicaba un muchacho, el líder de los niños y del ministerio de niños en la iglesia, él iba a predicar el día de hoy. Porque, pero es que la gente si no va al pastor no va. Mira, si el que no va porque no va al pastor tendrá que crecer en la fe. Pero en esta iglesia, el pastor de la iglesia formalmente soy yo, pero el verdadero pastor de la iglesia es el Espíritu Santo. La iglesia está fundada sobre el fundamento de Cristo. Y es un mensaje a veces tan poco predicado.
No, es que en mi iglesia mi pastor me enseñó que esto sí. A veces los pastores enseñamos y enseñamos doctrina, pero hay cosas que a veces pueden estar lejos de la palabra de Dios. Una hermana de la iglesia, de esos años que estaba en la iglesia, había visitado una iglesia tradicional y entró con buzo. ¿Te acuerdas, amor, que nos contaba? La iglesia más grande, tradicional de nuestro país. Y entró con buzo. No duró 2 tiempos adentro y la sacaron. Hermana, usted no puede entrar así, usted no puede venir hacia la iglesia. ¿Quién enseñó eso? Ese es un fundamento humano. Esa es una tradición humana que medía el largo de tu cabello. Mi pastor, nuestro pastor, el pastor Fernando, tuvo que pararse en el Templo Chile cuando él pastoreaba el Templo Chile. Después de viajar al extranjero y volver revolucionado, tuvo que pararse un día y pedirle perdón a todas las hermanas de la iglesia. Hizo que las señoritas de la iglesia, que las hermanas de la iglesia se pusieran de pie en aquellos años y les pide perdón por haberles transmitido puro legalismo. El pastor Fernando era de los que le decía a las hermanas que si Dios te hubiese querido con aro, hubiesen nacido con un hoyito en la oreja. Así, hermano. Pero un día Dios lo tuvo que sacar de nuestro contexto, llevarlo al extranjero. Y cuando iba al extranjero, el pastor nos contaba la otra vez, está en una conferencia en el extranjero y de repente presentan al predicador y el predicador era una predicadora. Una gringa, hermano, pintada, así unos aros. Pero el pastor dice, yo no me di ni cuenta cuando estaba de rodillas, llorando y de guata, deshecho en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque a veces nuestro fundamento deja de ser Cristo. Pero la verdadera iglesia es la que se edifica en Cristo. Los hombres fallamos, la gente falla, los líderes fallan. Prepárate, hay uno que nunca te falla. ¡Oh! Y a Él le sirvo. Por Él estoy aquí hoy. Entonces hay una declaración. La frase no te lo reveló carne ni sangre. Era un hebraísmo que significa que lo que Pedro había dicho no era fruto de su propia capacidad mental, ni porque otro se lo había dicho, sino que ese era un conocimiento sobrenatural dado por Dios. Desde el principio la iglesia ha sido fundamentada sobre la revelación de la palabra de Dios. Por eso lo que fundamenta la iglesia es la palabra. Todo esto pasa. Yo soy músico, me encantan las cosas. Invierto en mi iglesia, compramos buenos equipos, compro buenos micrófonos, compramos buenos instrumentos, estamos modificando las luces, vamos a comprar una pantalla. Todo eso es lindo, pero el fundamento de la iglesia no es eso. Tu vida espiritual no puede estar fundada en esto, no puede estar fundada en esto. Tu vida espiritual y tu crecimiento está fundado en Cristo, en la revelación de su palabra, porque cuando todo pase, su palabra permanecerá. Porque cuando la gente no esté, cuando el que hoy está a tu lado no esté, la palabra de Dios va a estar ahí para levantarte, para restaurarte, para sanarte, para animarte. La iglesia sigue siendo edificada sobre la revelación de la palabra. Eso no ha cambiado. Nunca ha sido edificada sobre un pensamiento humano. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La revelación del Padre, en este caso, dada por el Padre, pero manifestando al Hijo. La revelación del Hijo. Entonces Jesús les reveló qué es lo que Él había venido a hacer. Es decir, reveló su ministerio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate estas frases. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. El Padre le revela a Pedro que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Pero el Hijo les revela a sus discípulos cuál era su plan. Vine para edificar una iglesia. Querida iglesia, han cumplido 39 años y yo quiero decirle, ustedes han sido fundados por Cristo.
No tiene que ver con quién te trajo. A mí me trajo mi mamá, yo vine con mi primo, yo vine con mi tía. No importa eso. Dios movió las circunstancias para que un día, bajo ciertas circunstancias, estés plantado en este lugar. Y perdone que le diga, pastor y pastora, perdónenme que me atreva a decirle esto a la iglesia. Por favor, le pido perdón. Pero iglesia, escúcheme, no busque otro lugar. Yo sé que el pasto del vecino es siempre más verde. Si Dios te plantó aquí, sirve aquí. No tiene que, insisto, no tiene que ver con esto, no tiene que ver con lo físico, no tiene que ver con la estructura, no. Si Dios te plantó aquí, aquí vas a crecer. Se lo voy a decir de nuevo. Si Dios te plantó aquí, deja de mirar el pasto del vecino. Porque el pasto del vecino siempre parece más verde. Si Dios te plantó aquí, ora por tus pastores, ama a tus pastores. Si sientes que tus pastores están equivocados, somételo delante del Señor y dice: Señor, revélale a mis pastores que a lo mejor estamos tomando malas decisiones, pero yo aquí me quedo porque aquí me plantaste y aquí quiero ser edificado. La iglesia está careciendo de gente leal. Hay un movimiento hoy en la actualidad de gente de un lado hacia otro, y esto pareciera que es como quien levanta el mejor restaurante. No, pareciera que la iglesia nos hemos transformado como en comensales, que venimos a la iglesia y probamos la palabra y probamos a la gente y decimos: no, parece que en la otra iglesia la comida es más rica, y nos hemos transformado en catadores espirituales, cuando lo que yo necesito es un lugar donde me hablen del Señor, es un lugar donde pueda alabar a Dios con libertad. Es un lugar donde pueda derramar mi corazón. No vas a encontrar la iglesia perfecta. Y como le decía hace muchos años atrás Adrián Rogers, decía: si la encuentras, no te congregues ahí para que no deje de ser perfecta. El Padre entonces revela al Hijo, y el Hijo revela su propósito a la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que punto número 3 y final: es una iglesia victoriosa. Punto número 1, ¿qué es la iglesia? Punto número 2, edificada sobre la revelación de la palabra. Punto número 3, esa iglesia va a ser una iglesia victoriosa. De verdad, no sé si está el hermano Claudio, ahí está. ¿Me puede ayudar con el piano, por favor? Mira, cuando el Señor me daba esta palabra, busqué mucha información, porque me encanta buscar información, y a veces encuentro información tan edificante, y a veces encuentro información que comienza bien y termina mal. Y de repente te das cuenta: ay, era la página de los testigos de Jehová, perdóname. Eran los mormones. Hay que tener tan claro, no discernir. ¿Y sabes qué hice? ¿Qué decidí cuando estaba haciendo mis apuntes? Dejar de buscar en otros lugares. Mirar el texto y decir: Señor, ¿qué principios quiere que transmita la iglesia? Y el Señor me hablaba de esto. Número 1, ¿qué es la iglesia? La verdadera iglesia. No es la estructura, no es el salón, no es la ubicación. ¿Cuánta gente a lo mejor ha menospreciado este lugar porque no tiene un estacionamiento donde guardar su auto de manera segura? Querido, paguemos el precio. Pago el precio. Yo el otro día fui a dejar a una chica, con mi familia fuimos a dejar a una amiguita de mi hijo al centro, y pasamos a comer una pizza, estacioné el auto, bajamos a comer una pizza en la noche, vuelvo y ya me habían robado el espejo. Y lo peor es que después uno tiene que ir a comprarlo allá mismo. Entonces, el otro día fui para allá, para esa zona, y el tipo está con los espejos, y yo le digo: sí, ¿usted vende espejos? Sí, la lata es que me lo robaron aquí, tengo que venir a comprarlo aquí mismo. Pero ahí está mi auto, en mi iglesia nunca me ha pasado nada. Nosotros estamos en un lugar complejo también. La 6 de enero es complejo. Pero yo no sé, querido, hay gente que pareciera que le espanta la ubicación del templo. Perdón, ¿a qué Dios está sirviendo?
Si nosotros hubiésemos sido la iglesia primitiva, hermano, no hubiese extendido la iglesia nunca. Hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida. Por eso la iglesia no es esto. No importa si Dios te plantó aquí, aquí ven a servir al Señor. ¿Por qué? Porque junto con otro haces iglesia. La iglesia es la asamblea de los santos. La iglesia es la asamblea de los que han sido llamados a salir afuera. Número 2, la iglesia fue edificada desde el principio sobre una revelación. Así que la iglesia nunca va a crecer, prepárate para esto, la iglesia nunca va a crecer fuera de la revelación de la palabra de Dios. Puede crecer, pero en algún momento va a menguar. Pero la iglesia que permanece es una iglesia que sigue fundamentada en los principios de la palabra de Dios. Nunca fue algo humano, siempre fue algo de Dios. Mira, yo no conozco la historia de los pastores aquí, cómo llegaron a este lugar, cómo conquistaron este lugar, yo no lo conozco. Hemos conversado, pero no recuerdo cómo lo hicieron. Sin duda hubo una intervención divina en esto. No son nuestras fuerzas, no son nuestros méritos. No son la cantidad de completos que vendimos. No. Aquí hay milagros. Tú estás sentado, tú estás parado en una tierra de milagros. Por eso Dios suelta palabra. Por eso ayer estuvo el pastor Leighton, el Esteban, que le ha puesto que vino con toda la familia. No, si no puede venir solo. No puede ir solo, él tiene que andar con todos. Pero yo los conozco, gente tan linda que predica la palabra. Los Leighton perseveraron años en un lugar cerca de aquí, años, hasta que Dios los sacó a otro lugar. ¿Sabes, querido? Dios va a premiar el donde tú estás fundamentado. Tu vida espiritual no depende de la estructura. Tu vida espiritual no depende. Yo recuerdo cuando pinté la iglesia negra, porque el escenario lo pintamos negro desde los muros laterales hasta atrás. Y no falta el que hace el comentario como raro, ¿no? Parece iglesia satánica. Mira, no puedo decir que alguien se me haya ido porque pinté la iglesia negra, pero sí puedo pensar que alguien lo pensó. Porque a veces esas cosas pareciera que nos llaman tanto la atención. No me gustó cómo hizo esto el pastor, me voy. Estás equivocado. Estás establecido sobre el fundamento equivocado. Un día podemos perder cosas. Un día el pastor va a decir, ¿saben qué más? Ya no queremos más sillas, volvamos a las bancas. Me voy de esta iglesia. No, tu fe está fundada en algo más profundo, en una revelación espiritual. Por eso vienes a la casa del Señor y el pastor predica una palabra y los pastores y las pastoras que hay en este lugar predican una palabra y tú dices, para mí que le contaron lo que me está pasando. Nadie me contó nada. El Espíritu Santo sabe lo que te pasa y te habla de la palabra y usa este púlpito para predicarte. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que tú te fundamentes en lo espiritual y no en lo natural, en lo eterno y no en lo temporal, en lo celestial y no en lo humano. Pero por último, esa iglesia que está fundamentada en la revelación de la palabra, prepárate, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo estoy aquí parado para decirte que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu vida. En la antigüedad los judíos creían, o algunos judíos creían precisamente que esta ciudad llamada Cesarea de Filipo se le llamaba vulgarmente la puerta del Hades. Por eso Jesús hace esa declaración en ese lugar, usando un dicho popular. Se decía que Cesarea de Filipo era las puertas del Hades, porque era una ciudad que tenía dioses paganos, tenía rituales paganos. Y Jesús en ese lugar le habla a sus apóstoles y le dicen, quiero decirles, muchachos, que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Cuántos son de la iglesia victoriosa de Cristo?
Me voy a saltar algunas cosas porque me queda muy poco tiempo. Cuando se interpreta que Hades se refiere al infierno, aquí el Señor da una seguridad que se capta inmediatamente. Puertas del Hades sería algo así como las puertas del infierno. Representa a Satanás, representa a sus legiones, como si se precipitasen por las puertas del infierno con el fin de atacar y destruir a la iglesia. Por eso cuando tú más te dispones a servir a Dios, más batallas tienes. O eso nos pasa allá en Recoleta nomás. No sé si pasa acá también en La Pintana, que cuando tú dices ya, ahora sí me voy a poner las pilas con Dios, te levantas temprano en la mañana el domingo y dices ya, hoy día dejas la ropa planchada. Hermano, vienes a la iglesia y se te pincha la rueda del auto. Algo pasó, discutiste con tu esposa, con tu esposo en la mañana, justo antes de venir a la iglesia. ¿Sabéis qué más? Anda solo. Yo creo que no pasa, yo creo que eso me pasa a mí nomás allá en la iglesia, pero ¿cuántos dicen habla Señor? Los brasileños dicen fala Deus. Habla Señor. Cuando más te dispones en caminar en fidelidad con Dios, el enemigo se levanta contra ti. Por eso el comentarista hablaba sobre esto y decía puertas del infierno. Se refiere o representa a Satanás, a sus legiones, como si se precipitasen por las puertas del infierno con el fin de atacar y destruir a la iglesia. Lo que tenemos aquí es una promesa de la victoria de la iglesia que se repite frecuentemente en el Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo, escuche, es una iglesia victoriosa. Y con esto no te quiero decir que el enemigo no se va a levantar contra ti. Al contrario, cuando más te dispones a servir a Dios, el enemigo se levanta contra ti. Pero cuando más fuerte el enemigo te da, mayor es la victoria. Voy a avanzar rápido. Juan 16:33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero fíjate la palabra, le habla a los creyentes y nos habla a nosotros como iglesia. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eres parte de una iglesia victoriosa. Romanos 16:20 y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aleluya. Apocalipsis 17:14 pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Último versículo, se lo prometo. Apocalipsis 27 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, no quiero entrar en discusiones teológicas. Yo soy pretribulacionista y premilenialista, lo digo al tiro, y dispensacionalista. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Verso 9, mira el problema. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos. Porque a veces el enemigo así se levanta contra nosotros, pareciera que te rodea, pareciera que no tienes escapatoria. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la iglesia será parte de esa victoria, y tú serás testigo de esa victoria. Oh, pastor, ¿me permite bajar? Permítame bajar. Permítame bajar un poquito. Quiero leerles algo que anotaba antes de terminar. Se lo voy a leer como yo lo escribía. Me gusta escribir. No sé si lo crees, pero eres parte de algo grande. Lo voy a volver a decir. No sé si lo crees,
pero eres parte de algo grande. Eres parte de algo glorioso. Eres parte de un pueblo no fracasado, sino condenado al éxito. Eres parte de una iglesia victoriosa. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que pase, nuestra victoria está garantizada. Alguien dice amén. Dios la dejó registrada en la revelación de su palabra. Ahí está. Somos la iglesia victoriosa. Por eso no importa que el diablo se levante contra ti. Hay una promesa. Un día serás testigo de la victoria de Dios sobre el enemigo. Nos duele, yo lo sé. Duele cuando el diablo te da. Duele cuando el enemigo golpea tu casa. Duele cuando ibas caminando bien y te golpea una enfermedad. Duele cuando a las 3 de la mañana recibes esa llamada que no querías recibir. Duele. Dan ganas de abandonar, dan ganas de dejarlo todo. Dan ganas de decirle al pastor, pastor, ¿sabe qué? No quiero más con Dios porque he perseverado y mire cómo me paga. Pero cuando tú entiendes la película, que la Biblia la revela, Apocalipsis está revelando, está haciendo el spoiler bíblico. Apocalipsis te está revelando el final de la película, las escenas postcréditos, te lo está diciendo todo. Y en ese final estarás tú de pie frente al Cordero de Dios. En ese final estarás tú, en ese grupo de gente que ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas, ya no habrá dolor. Ahí estarás tú. Por eso yo termino con esto. Y pastor, se lo dedico a ustedes estas palabras. Pastora, pastores, se los dedico a ustedes estas palabras. Por eso, no son 39 años. No solo serán 40 el año que viene. Escuche esto. Serán 50 años. Serán un día estarán celebrando 60, 70. Un día, no, pastor, no lo sé. Un día estarán celebrando 100. ¿Por qué? Porque es una bendición de generación en generación. Escuchen, pastores y iglesia, de generación en generación. No serán 39 años, no serán 40, serán 70, serán 100. Porque de generación en generación habrá entre nosotros un remanente que proclamará la palabra y que seguirá declarando la victoria de Dios. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? ¡Oh! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Quiero invitar a la iglesia, si se puede poner de pie. Me voy a quedar aquí abajito, pastor. Quiero invitarle que se ponga de pie un momento y quiero pedirle que cierre sus ojos. Y yo sé que a veces es doloroso servir al Señor. Hace poco le decía a mi iglesia, y escúcheme un momento ahí con sus ojos cerrados, por favor. Hace poco le decía a mi iglesia, ¿ustedes creen que yo me levanto cada domingo en la mañana queriendo venir? ¿Ustedes creen que yo como pastor nunca he enfrentado un día que no quiero estar en la casa de Dios? Y no porque no ame a Dios, amo a Dios con todo mi corazón. Pero a veces ha habido circunstancias tan difíciles que te tiran al piso y que tú dices, no quiero servir al Señor. Es difícil servir a Dios. Pero luego recuerdo que soy parte de una iglesia victoriosa. Luego recuerdo que no fui llamado a fracasar y a quedar tirado a la orilla del camino, sino que Dios me escogió para ser parte de un remanente fiel que va a perseverar hasta el fin. Hoy, cuando recuerdo la victoria de la iglesia, entonces mi corazón vuelve a encenderse por Dios. Y yo no sé si hoy le estoy hablando a alguno de los que está aquí que dice, pastor, me ha costado tanto servir a Dios. Me ha costado tanto caminar en el Señor. Este año han ocurrido cosas tan difíciles en mi vida. Han pasado cosas tan dolorosas en la iglesia y a todos nos ha pasado. Este ha sido un año tremendo para nosotros también, con tremendos desafíos allá en nuestra congregación. Cuando se te va alguien a quien tú quieres, cuando alguien a quien servía al lado tuyo ya no está y el corazón se duele y se parte en dos, pero algo dentro del corazón se enciende cuando abrimos la palabra y nos recuerda que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Señor, yo hoy oro por esta iglesia. Y oro para que no sean 39 años, oro para que no sean 40, sino que oro para que sean 50, 60, 70, 100, de generación en generación. Levanta entre los que aquí están hombres y mujeres fieles que te sirvan a ti. A lo mejor hay muchachos, adolescentes hoy que están aquí, que dicen: yo, pastor, ¿qué hago? ¿Dónde me paro en esta historia? Hoy eres adolescente, mañana serás padre de familia, un día serás abuelo. Y yo oro para que tus generaciones sean parte de la iglesia victoriosa. Padre, extiendo mi mano. Yo no sé, iglesia, si puede levantar sus manos al cielo un momento, porque yo quiero soltar esta palabra sobre su vida. Yo oro, Dios, para que cada vez que el enemigo se levanta en contra de ellos para tirarlos al piso de una u otra manera, cuando el diablo ha atacado e incluso ha usado nuestras emociones para dañarnos y para destruirnos, Padre, yo hoy oro por todos aquellos que han levantado sus manos y yo declaro la victoria de Cristo sobre sus vidas. Oro para que en los momentos más difíciles, cuando ellos piensen que no van a poder seguir avanzando, haya un aliento de vida sobre ellos, haya una palabra que los levante, y por eso no serán 40, 50, sino que serán muchos años más. Esta iglesia no debe morir, porque es un lugar donde se suelta una palabra, donde hay una revelación de la Escritura, donde la gente está siendo edificada. Señor, yo oro por ellos en los momentos más difíciles de su historia. Señor, ellos puedan levantarse y declarar: yo conozco el final de la historia y yo estaré parado aquel día, aleluya, cuando sea testigo de lo que Dios va a hacer al final de los tiempos. Escúchame algo ahí, por favor, un momento, antes de que cantemos al Señor. Si pueden, no sé si los muchachos están arriba. Sí. Hablaba con mi esposa y me decía: a veces pareciera que el enemigo nos susurra. El enemigo a veces te susurra tu fracaso. Escucha, iglesia, el enemigo a veces te susurra tu pasado. El enemigo a veces te susurra tus pérdidas y te las recuerda al oído. Pero yo le decía a mi esposa y hablábamos: pero el enemigo solo susurra, pero el Señor ruge como león detrás de nosotros. Y yo quiero hoy motivarte a creer que cada vez que el enemigo te susurra al oído algo que te haga menguar, recuerda que detrás de ti está el león de la tribu de Judá, que ruge con toda su fuerza para recordarte que no eres parte de los que quedan a la orilla del camino, sino que eres parte de una iglesia victoriosa. Padre, te adoramos, te bendecimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.